Hay un versículo en la Biblia que dice que muchos cristianos que oran, que sirven, que llaman a Jesús Señor, no entrarán al cielo. Hay otro que dice que Dios dejará de responder tus oraciones. Y hay uno más que dice que tu fe puede estar muerta aunque vayas a la iglesia cada domingo. Estos versículos existen, están en tu Biblia, pero casi nunca se predican. ¿Por qué? Porque incomodan, porque confrontan, porque rompen la imagen de un cristianismo cómodo que solo busca bendiciones. Hoy no vamos a hablar de los versículos que te hacen sentir bien. Hoy vamos a leer los que te hacen pensar, los que te obligan a mirarte sin máscaras. Quédate hasta el final. Esto va a cambiar algo en ti. Bienvenido a Tiempos Finales. Y antes de empezar, necesito que entiendas algo. Este mensaje no es para destruirte, es para despertarte. La Biblia no fue escrita para entretenernos, fue escrita para transformarnos, y hay partes de la Escritura que se repiten constantemente. Versículos de consuelo, de paz, de esperanza, y no está mal. Todos necesitamos consuelo, pero también existen otros textos que casi nunca se leen en voz alta, versículos que no aparecen en predicaciones dominicales, pasajes que incomodan tanto que algunos pastores prefieren ignorarlos. Y en los próximos minutos vamos a ver 7 de estos versículos. Pero te advierto algo, el último es tan fuerte que muchos prefieren no mencionarlo. Presta atención, porque ese versículo está al final, y va a cambiar cómo ves tu fe. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor. El primer versículo nos golpea directamente. Jesús dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lee eso otra vez. No todo el que me dice Señor, Señor. Jesús no está hablando con ateos, no está hablando con enemigos de la fe, está hablando con personas religiosas, personas que oran, personas que lo llaman Señor, y aún así dice que muchos no entrarán. ¿Por qué casi no se predica este texto? Porque obliga a hacer una pregunta peligrosa. ¿Estoy viviendo mi fe o solo hablándola? Jesús rechaza una fe sin obediencia. Rechaza la religión que se queda en la boca, pero nunca llega al corazón ni a la vida diaria. Y aquí viene lo que duele. Este versículo no condena al que lucha, al que cae y se levanta. Condena al que se acostumbra a aparentar, al que canta en la iglesia pero vive sin conciencia, al que conoce doctrina pero no permite que esa doctrina lo transforme. Si esto ya te incomodó, déjame un comentario diciendo, necesito obediencia. Porque reconocerlo es el primer paso. Lucas 12:48. A quien mucho se le da. El segundo versículo es aún más pesado. Lucas 12:48. A todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Este versículo incomoda porque ya no permite excusas. Vivimos en una época donde la Biblia está en el celular, donde hay predicaciones las 24 horas, donde el conocimiento espiritual sobra, pero la transformación escasea. Y Jesús es claro. Mientras más sabes, más responsable eres. Mientras más escuchas, más se espera de ti. Entonces déjame preguntarte algo incómodo. ¿Cuántas predicaciones has escuchado este año? ¿Cuántos versículos conoces de memoria? Ahora pregúntate, ¿cuánto has cambiado? Porque ese es el punto. Dios no te dio conocimiento para que te sientas superior. Te lo dio para que te transformes. Y si no hay transformación, entonces ese conocimiento se vuelve tu juez. Pero espera, porque el tercer versículo es el que más asusta y tiene que ver con caer en las manos de Dios. Te lo muestro en 20 segundos. Hebreos 10:31. Horrenda cosa es. Hebreos 10:31 dice algo que nadie quiere leer en voz alta. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda. Esa es la palabra que usa la Biblia.
Este versículo rompe por completo la imagen de un Dios domesticado, un Dios que todo lo permite, un Dios que nunca confronta. La Biblia dice que Dios es amor, sí, pero también dice que Dios es justo. Y este texto no habla del miedo humano, habla del respeto profundo, del entendimiento de que Dios no es una idea, no es un concepto, no es una energía abstracta, es un Dios vivo. ¿Por qué casi no se predica esto? Porque hoy se confunde gracia con permiso, se confunde misericordia con indiferencia. La gracia no significa que el pecado dejó de importar, significa que ahora tenemos la oportunidad de cambiar. Pero si esa oportunidad se usa para vivir sin conciencia, entonces el problema no es Dios, el problema es el corazón. Apocalipsis 3:16, te vomitaré. Y ahora llegamos a uno de los versículos más evitados del Nuevo Testamento. Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, te vomitaré. Este texto no se dirige a incrédulos, se dirige a una iglesia. No habla de rebeldía abierta, habla de indiferencia, de comodidad, de una fe sin pasión. Dios no acusa a los tibios de odiarlo, los acusa de no tomárselo en serio. ¿Qué es ser tibio? Ser tibio es creer pero no obedecer, orar pero no cambiar, buscar a Dios solo cuando hay problemas. Ser tibio es vivir con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, cantar adoración el domingo y vivir como el mundo el lunes. Y Dios es claro, esa postura no le agrada, no porque Dios sea cruel, sino porque sabe que la tibieza mata lentamente la fe. Y si pensabas que esto era fuerte, el 5.º versículo es aún más perturbador, porque habla de un momento donde Dios deja de responder, y eso aterroriza. Lo vemos en un minuto. Proverbios 1:28. Me llamarán y no responderé. Proverbios 1:28 dice algo que duele leer. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Me llamarán y no responderé. Este versículo rompe la idea de que siempre habrá tiempo, de que siempre habrá una segunda oportunidad garantizada. La Biblia enseña que endurecer el corazón tiene consecuencias, que ignorar constantemente la voz de Dios va apagando la sensibilidad espiritual. No porque Dios deje de amar, sino porque el corazón deja de escuchar. Es como el esposo que ignora a su esposa durante años. Ella le habla, le advierte, le ruega, pero él no escucha, hasta que un día ella deja de hablar. No porque dejó de amarlo, sino porque él dejó de escuchar. Y cuando finalmente él quiere hablar, ya es tarde. El corazón de ella se cerró. Así funciona con Dios, no porque Dios cambie, sino porque nosotros endurecemos tanto el corazón que ya no podemos escucharlo. Mateo 12:36. Darán cuenta. Jesús dice algo en Mateo 12:36 que casi nadie predica completo. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Toda palabra ociosa. Este versículo es incómodo porque toca algo cotidiano. No habla de crímenes, no habla de grandes escándalos, habla de palabras, de lo que decimos cuando nadie nos está predicando, de lo que escribimos en redes, de lo que decimos en broma, de lo que criticamos, juzgamos o minimizamos. Jesús dice que nada es insignificante delante de Dios, ni siquiera las palabras que creemos inofensivas. La Biblia enseña que la boca revela el corazón, y eso asusta, porque hablar es fácil. Controlar el corazón no. Y ahora llegamos al último versículo, el más perturbador de todos, el que muchos pastores evitan porque confronta algo que nadie quiere admitir. En 30 segundos te lo revelo. Santiago 2:17, la fe sin obras está muerta. Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Muerta. Este versículo destruye la fe pasiva, la fe que solo escucha, la fe que solo asiente, la fe que nunca actúa. Santiago no dice que las obras salvan.
Dice que la fe verdadera se nota. Una fe que no transforma decisiones, actitudes y prioridades no está viva, está muerta. Y aquí viene la pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Tu fe está viva o solo existe de nombre? Si alguien viera tu vida sin saber que eres cristiano, ¿lo notaría? ¿Hay evidencia de que Cristo vive en ti? Porque una fe muerta no salva. Una fe que no transforma no es fe, es religión vacía. Estos 7 versículos no están escritos para destruirte, están escritos para despertarte. Dios no confronta para humillar, confronta porque ama demasiado como para dejarnos dormidos. El problema no es leer estos textos, el problema es ignorarlos, porque una fe que solo busca consuelo pero nunca verdad, termina siendo frágil. Una fe que nunca se examina, se vuelve superficial. Si este mensaje te incomodó, si sentiste que algo se removía por dentro, no lo ignores. A veces el amor de Dios no se siente como caricia, sino como una llamada urgente. Porque Dios no quiere seguidores cómodos, quiere corazones sinceros, quiere vidas reales, quiere fe viva. Necesito 3 cosas de ti. Primero, deja un comentario diciendo, examinaré mi fe. Hazlo público. Es tu compromiso de no quedarte en la comodidad. Segundo, suscríbete a Tiempos Finales. Vamos a seguir trayendo verdades bíblicas que confrontan pero transforman. Tercero, comparte este video con alguien que necesita escuchar esto. Alguien que está viviendo una fe cómoda pero vacía. La gracia de Dios te acompañe. Hasta el próximo video.